¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Yo ya tengo en el piso a mi primer invitado, el doctor Edgardo Zablocki. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Tere. Bien, bien, bien. Sí, yo me siento en casa, siempre digo cuando vengo a visitarte, ya sea por Zoom, acá en el estudio. Siempre hemos pasado bien. distintas ¿te acordás? etapas. Claro, en plena pandemia hemos hecho las Exacto, entrevistas claro. por Zoom. Déjame que te presente. O sea, vos sos miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de la Universidad del SEMA. Edgardo, yo hace muchos años que te conozco, te he hecho muchas entrevistas y vos en muchas de ellas decías que la educación tendría que ser considerada como una actividad esencial. Yo creo que después de esta terrible pandemia, que la educación ha sido tan afectada, que hay tantos chicos que quedaron fuera del camino, por decirlo de algún modo, ahora es el momento, ¿no? Para que A ver, explícalo vos, que lo haces mucho mejor que yo. No, es que en realidad es tan simple que a veces me pregunto por qué es tan difícil lograrlo. O sea, ¿qué es una actividad, un servicio público esencial o una actividad esencial? Algo que no se puede interrumpir, básicamente, ¿no? O sea, la policía, los servicios de emergencia en la sala de guardia de un hospital, cualquier cosa que genere riesgo de vida. Ese es el argumento de una, como yo calificaría, o como se califica a un servicio público esencial. También es un servicio Seguro. público esencial. La pregunta es si hay riesgo de vida o no cuando se interrumpe por tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando hay un paro docente, como fueron los 100 días, ¿te acordás? En Santa Cruz, o tantos paros docentes en la provincia de Buenos Aires, si hay un riesgo de vida para esos chicos. Y para mí, obviamente, sí lo hay, porque vivir no es nada más comer y respirar, sino poder tener una vida digna y realizarse en esa vida sujeto al esfuerzo que haga la persona. Y para un chico que... Uso el ejemplo de Santa Cruz, que no tuvo como 100 días de clase o un poco más, ¿te acordás? Antes de la pandemia. Fuera del mercado laboral. Es que no tiene capital humano. Después le sumás los 2 años de pandemia, que claramente muchos de estos chicos no tuvieron la conectividad, que después se los aprueba, como se los está aprobando por decreto. ¿Qué futuro tienen? Hay un riesgo de vida. Bueno, en función de eso, para mí es trivial que... la educación debe ser un servicio público esencial, como por cierto lo es, aún en países como Ecuador, que uno diría es un régimen extremo como lo fue el de Correa, pero está hasta en la Constitución de Ecuador. Pero creo que aparte lo puso Correa, exacto. Si no Correa me equivoco, es quien lo puso ¿no? en la Constitución. O sea, ¿y por qué crees que acá no pasa? ¿Por qué no se discute? Porque yo siento como que, aparte de ser un tema que no se trata mucho políticamente, la sociedad tampoco no lo pide. Porque vos le preguntás a todo el mundo, si la educación está mal, que se yo, no, pero mis chicos van a un colegio excelente donde aprenden un montón. O sea, no sé, por ahí me decís que estoy equivocada. Pero no está en la agenda social. Yo creo que hoy es distinto. Vos dijiste, hoy es distinto. La pandemia yo creo que cambió la realidad muy fuertemente. ¿Por qué no se discute? Porque tenemos los sindicatos docentes y los sindicatos docentes están claramente en contra de este tipo de legislación que básicamente pondría un límite a los paros docentes. Ese es el tema, ¿no? Hablando en español, yo soy políticamente incorrecto, como vos sabés. Es lo que hay. Cetera jamás estaría de acuerdo. Los papás hoy tienen un rol que nunca tuvieron y ojalá lo mantengan. Yo estoy absolutamente convencido. Las mamás, a ser justo. Hablemos, por aquí, esto que se llamó padres organizados fueron mamás, no papás, básicamente. Si no hubiese sido... Algunos papis también. Bueno, pues la mayoría eran mamás. Después yo he charlado con muchos representantes del grupo, pero lo que han hecho es magnífico, es admirable. Yo creo que si no fuese por ese tipo de organización, las clases presenciales no hubiesen vuelto, o hubiesen vuelto mucho más tarde si los sindicatos se oponían. O sea, la presión social hizo que volviesen las clases presenciales en pandemia. Sí, eso es cierto. Bueno, hoy hay esa posibilidad. Hoy hay la posibilidad de que los padres se involucren como nunca antes se involucraron. No sé cómo terminará, porque yo entiendo a un papá que llega a su casa y no llega a fin de mes. Es difícil que esté pensando en el colegio del chico. Y ¿cómo viste vos esta vuelta a la presencialidad? Vos sos rector de una universidad muy importante. ¿Cuánto hay de atraso? O sea, ¿y cómo se recupera eso? O sea, porque realmente todos sabemos que hubo un atraso. No sé si es correcto lo que voy a decir, pero creo que casi un año se han atrasado muchos chicos, un año y medio. O sea, yo pensé que iban a poner más horas de clase, que iba a haber clases los sábados, que no es ningún delito que haya clases los sábados. No, vale que no.
A ver, yo no creo que se recupere. Vos directamente no. Yo creo que se habla, de educación se habla mucho ya hace poco, vos lo sabes tanto como yo. Ahora se va a hablar un montón, porque viene un año electoral y cuando hay todo el mundo habla de la educación para todos, la igualdad de oportunidades y un montón de cosas que suenan tan lindo al oído que en la práctica terminan en nada. Por eso te digo, yo pensé que iba a haber más horas de clase, iban a poner, no sé, recuperatorios los sábados, ¿viste? Sin duda, algo. De vuelta, no es lo que pasa usualmente en la Argentina. A ver, tenemos montones de chicos, no tenemos números siquiera exactos, pero ¿cuántos chicos dejaron el colegio? Montones. Y claramente esos no son los chicos que van a los colegios en la Recoleta, colegios privados, sino que son los chicos más humildes. Quienes más necesitan la educación son claramente quienes fueron más afectados por la pandemia. Y los que más se atrasaron porque no tenían por ahí buena conectividad. O sea, y pensando, algo de que casi no se habló en la pandemia son los jardines de infantes. Es totalmente distinto y está probado por montones de estudios que un chico que no tuvo contacto alguno con el colegio antes de llegar a primer grado es totalmente distinto a ese chico a un chico que tuvo jardín de infantes. ¿Cuántos chicos no tuvieron jardín de infantes en virtud de la pandemia? Y muchos jardines y muchas guarderías directamente se cerraron. Seguro, seguro. O sea, claramente. Seguro, y los que siguieron, pues, imagínate un chico de 5 años o de 4 años en una pantalla. Lo viví con mi hija menor. Claro, porque tu hija aparte estaba empezando primer grado. En este momento está en segundo grado, sí. O sea que le agarró primer grado en plena pandemia. Enseñar lectoescritura en pandemia debe haber sido dificilísimo. Mira, tengo la muestra, yo tengo 2 hijos grandes que están en la universidad, uno además está haciendo una maestría en física en este momento, y esto fue totalmente distinto, claro. Pero absoluta y totalmente distinto, y ella era una privilegiada, alguien que tenía la posibilidad de acceder a educación a través de Zoom, o sea, era la excepción, porque la realidad es que en muchas casas había, no sé, una computadora y papá y mamá trabajando, y 2 chicos en 2 grados distintos. Todo es una gran mentira. O sea, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer la sociedad como para cambiar esto? Como para que realmente... Porque yo estoy totalmente de acuerdo. La educación tiene que ser... Vos sabés que soy una fanática de la educación, o sea... Doy fe. ¿Cuántos años hace que estás aquí peleando por esto? Era tan joven cuando empecé. Éramos tan jóvenes. Pero, y fundamentalmente porque aparte no hay un país que progrese si no tiene un pueblo educado. Y educado en todas las áreas del saber. O sea, realmente porque en una sociedad nos necesitamos todos. O sea, absolutamente todos. ¿Y qué se puede hacer desde los medios? ¿Qué se puede hacer como para que realmente se instale que la educación tiene que ser una actividad esencial? Al menos primario y secundario. Pero más vale, ¿no? Hasta ahí, no, totalmente de acuerdo. No más que eso, sin duda. No sé, yo creo que es un tema político, no es un tema de medios, sino hay un acuerdo político. Hay un problema, y es lógico. El político le interesa ganar la elección. Si alguien invierte en educación, el resultado no lo ves en 3 o 4 años. Lo ves en un periodo más largo. Por ende, no tiene ningún incentivo en generar el costo que le involucra a él pelearse, por ejemplo, con los sindicatos, o a ella pelearse con los sindicatos. Es una cuestión costo-beneficio, por decirlo de algún modo. Maximizar su utilidad, no estoy hablando mal del político, estoy hablando de la realidad. ¿Cuál es la única alternativa? Un acuerdo, un gran acuerdo nacional para 2 o 3 cosas elementales, que los chicos vayan al colegio y que aprendan algo en el colegio. Que tengan las horas de clase que tienen que tener, o sea, seguro, realmente... y que aprendan algo en esas horas. A ver, eso lo remarcás mucho, y eso ahora sí te llevo a tu universidad, porque vos lo que me estás diciendo es que están saliendo de la escuela media sin los saberes mínimos, por decirlo políticamente correcto. Yo creo que lamentablemente la brecha se abrió mucho, es una palabra tan fea, tan horrible. Pero la brecha se abrió mucho y la mayoría de los chicos que estamos hablando no llega a la universidad. Los chicos que llegan a mi universidad somos los alumnos, son los chicos de siempre. Hay chicos que vienen, nosotros tenemos un sistema de becas muy, muy amplio y vienen chicos del interior, vienen chicos de colegios, aún de zonas carenciadas, de muy buen nivel, pero claro, ellos son la excepción, no son la media, no son la regla. A ver, el chico pobre, y vamos a hablarlo en español, probablemente no se alimentó la mamá durante el embarazo, probablemente no se alimentó el chico en los primeros 2 años de vida, como diría Fernando Monkeberg, el médico chileno. Ese chico
Muy el creador de Conin, si no me equivoco. El creador de Conin en Chile. Conin acá, a ver, al vino lo llevo. Tal cual, perdió antes de empezar. O sea, es necesario, a ver, sigo siendo políticamente incorrecto. Estamos discutiendo ahora por el lenguaje inclusivo, ¿correcto? ¿A quién le importa en la Argentina cuando los chicos se están muriendo de hambre o no van al colegio? O sea, no digo que esté bien o mal, lo que digo es que no es un tema. No, o sea, a ver, claramente, vos sabés que yo pensé que después de tanto dolor, tanto sufrimiento con la pandemia, la verdad que creo que nos atravesó a todos. Sin o sea, duda. nos puso a todos en igualdad de condiciones, todos tenemos un amigo, un familiar, alguien que lloramos porque lo hemos perdido por Seguro. culpa y causa del COVID, o sea, muy cercanos, que nos iba a servir para ordenar nuestras prioridades, o sea, para darnos cuenta realmente de lo importante que tenemos en esta vida, o sea, pero me doy cuenta que es como que ahora ya pasó y esas prioridades, o sea, es como que uno se olvida muy rápido de las cosas importantes. A ver, corregime si no, lo que no estoy de digo. acuerdo con vos. Lo que pasa también que el ser humano, el cerebro se defiende, ¿no? Los años 20 llegaron no por casualidad, vinieron después de la gripe del 18. O sea, es natural que, sobre todo los jóvenes, quieran recuperar, no es la palabra, vivir algo. Estuvieron 2 años encerrados. Es una locura lo que Sí, los pasó. adolescentes la pasaron muy mal. Yo tengo sí, sobrinos adolescentes que me decían, había uno que me lo comía porque me decía, nunca pensé que iba a extrañar tanto el colegio. No, pero más vale. Totalmente de acuerdo. Eso, el año pasado, cuando se reabrió la universidad, me acuerdo que era uno daba clase, bueno, como estoy con esto, pero con el barbijo y con una máscara de acetato encima, nublándose los anteojos. Era una locura con la cantidad de precauciones que había que tomar. Los chicos estaban felices. Sí. O sea, estaban felices de unas condiciones que de dar clases que era mejor el Zoom, claramente que eso, pues los profesores no podíamos leer, pues se nublaba la máscara. Y te pasó, y esto se lo pregunto a todos los rectores, que algunos chicos dijeron, yo supongo que en el área de posgrados, ahora salimos de la educación básica, que te digan, uy, es mucho mejor a distancia por Zoom, porque no tengo que viajar, no pierdo tiempo en viaje. No, sí. O No, sea, eso pasó y eso es una nueva. En posgrado es una nueva realidad. Claro. O sea, eso quedó. O sea, Iba a quedar. nosotros sí, más vale. El mundo debería estar Alberto Tacchini acá charlando en mi lugar. El mundo se mudó hacia, digamos, la virtualidad, pero no el Zoom, algo mucho más sofisticado, el aula híbrida, una cierta tecnología, pero el costo de traslado. Aparte hay mucha gente trabajando en home office, que venir a tomar clase a una universidad, ahora estamos hablando en posgrado, le genera un costo. No, claramente, Edgardo, se me fue el tiempo. Vamos a seguir hablando de esto, porque la verdad yo siempre. creo que desde mi pequeñísimo lugar de comunicadora, yo quiero que la educación sea una actividad esencial realmente. Y creo que por el bien y el futuro de mis nietos, yo por ahí no lo vaya ni a ver, o sea, un gusto enorme. No, gracias a vos y gracias a vos por siempre, durante tantos años, estar siempre peleando por lo mismo. Yo doy fe. Y aparte realmente creo que la sociedad ya lo tiene que empezar a pedir, Es que no hay esta otra. pandemia puso a relieve muchas cosas, como vos bien dijiste, muy dolorosas. Gracias. Un gusto enorme. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que el programa sigue. Parte de lo que se viene. Avanzá, nada te detiene. Animate, jugate, cree en vos. Viví, crecé. Tu historia no se detiene. El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL. Construí tu historia. Blended Learning, un modelo educativo que integra la educación presencial y a distancia, que tiene al alumno como protagonista y a docentes que inspiran, median, interpelan y contienen en un proceso de evaluación continua. Una nueva forma de enseñar y aprender personalizada. Alumnos que estudian con libertad y contención profesional. Docentes que convierten la información en conocimiento. A partir de casos reales y de experiencias concretas con la voz y vivencias de los protagonistas. Videoclases temáticas, animaciones digitales, dramatizaciones, documentales, bibliografía digital, foros interactivos y tutorías presenciales y online. Telemática y educación. Con 30 años de experiencia educando a distancia, presenta su modelo Blended Learning. La educación del futuro ya llegó.
En Superbiel sabemos que la educación es lo primero. Por eso tenemos una propuesta especial para tu establecimiento educativo. Atención personalizada a cargo de especialistas. Financiación con tasa exclusiva para ampliaciones y mejoras. Beneficios para padres y docentes. Acompañamos a los que hacen. Superbiel. Bueno, ahora estoy con el doctor Carlos Hugo Díaz. Bienvenido al programa. Usted es la primera vez que viene al programa. Es mi primera vez contigo y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar. Y bueno, y va a venir seguramente muchas veces más. Usted es expresidente de la Sociedad Argentina de Trasplante, secretario académico de la Unidad Académica Universitaria del Instituto Universitario CEMIC, del IUC, digamos. Muy largo, sí, más fácil. Todos lo conocemos por el IUC. Más fácil. Doctor, bueno, aparte es profesor de nefrología, o sea... Es mi especialidad, sí. Su especialidad. Bueno, claramente todo esto en la pandemia se ha visto sumamente afectado, pero vamos a hablar de cómo han vuelto, cómo han notado a los residentes, o sea, aparte, cuénteme cómo se llega a ser médico de trasplantes. Tenés que hacer clínica, cirugía, nefrología. A ver, ¿cuántas especialidades para Bueno, llegar sí, a eso? es un largo trayecto. De hecho, bueno, yo me he formado en el CEMIC como médico nefrólogo. En aquel entonces era una formación de internista y de la especialidad todo en el mismo proceso. Perdón, hoy en día... internista, que es residente... claro, sí, la residencia de medicina interna y acoplado la de la especialidad. Hoy en día CEMIC, el IUC cuenta con una carrera de especialización que ahora implica a médicos ya formados en medicina interna, ya hacer una posbásica, que es ya dedicarse 3 años a formarse en la especialidad. Y bueno, y particularmente lo que es en nuestra institución, el CEMIC, que tiene un viso y un sesgo hacia la actividad de trasplante, donde tiene una larga historia al respecto. Bueno, eso es un poco ha sido mi orientación. O sea que, a ver, me recibo de médico, después hago la residencia... Medicina interna, claro, residencia en medicina interna. Y después hago nefrología. Hago una carrera de nefrología con una modalidad de tipo residencia, pero bueno, en este caso en el IUC lo tenemos como concebido como una carrera universitaria. ¿Y después de cirujano o no? No. O ya con eso estoy capacitado como para hacer un trasplante. Es apasionante la tarea porque es multidisciplinaria. Y entonces ahí se reúnen distintas especialidades. Y como quedó ahí sugerido, claramente va a haber gente de la vertiente quirúrgica, que son quienes operan, y los que venimos de la rama más clínica, que generalmente nos ocupamos más de los aspectos que tienen que ver con la preparación y con el seguimiento. ¿Y cómo se trabajó todo esto en pandemia? Porque, a ver, yo supongo que estuvo todo paralizado, o sea... Bueno, obviamente como buena parte de todas las actividades, ante la novedad hubo una suerte de parate. Por suerte rápidamente uno miraba a Europa qué cosas pasaban y en nuestro caso la actividad se disminuyó sensiblemente, pero casi que no paró. No paró. No paró. Porque, bueno, uno tiene, digamos, la situación de los pacientes es crítica. Uno no podía darse ese lujo de decir que no iba a hacer nada por X tiempo. Y así que esa actividad se mantuvo, tanto desde el lado del INCUCAI, que tiene que ver con todo lo que es la procuración de órganos, en un contexto muy difícil, y de nuestra parte, todos los grupos que hacemos trasplantes en nuestro país. ¿Dónde se hacen, doctor? ¿En Saavedra? Sí, en el Hospital Universitario de Saavedra se hacen. Tenemos 3 hospitales universitarios, claro. Yo le digo hospital escuela. Sí, tal cual, mismo, ¿no? Sí, como antes lo conocíamos así. O sea, que eso es una maravilla para los alumnos, porque supongo que estás con lo que vas a estar toda tu vida. Bueno, y dado que aquí, sobre todo, es un programa dedicado a lo que tiene que ver con educación, sí, justo nuestra carrera también se sostuvo y ahí tuvimos que adaptarnos a toda esta cuestión de lo virtual.
y lo híbrido. Y bueno, nos hemos organizado para que obviamente nuestros alumnos de carrera en la especialidad estuvieran presentes en los actos médicos que son a diario. Y a su vez, bueno, todo lo virtual sí, se aprovechó y mucho para todo lo que son los contenidos docentes, Claro. y nuestras actividades académicas, ateneos, discusiones. Bueno, eso ahí creo que todos Claro, hemos porque ustedes aprendido. Los médicos hacen ateneos continuamente, o sea, eso sí se pudo hacer de manera virtual. O sea que digamos que si bien se atrasaron su carrera de algún modo, o sea, no tanto, por decirlo. Creo que en el posgrado algunas especialidades pudieron haberlo sufrido un poco más. Creo que en nuestro caso, y particularmente muchas de las carreras que lleva adelante el IUC, en el CEMIC, creo que no se vieron tan afectadas. Insisto, hubo realmente una postura de todo el cuerpo médico de estar presentes, tanto para solventar lo que había que solventar, que era la situación grave del COVID, como también de tratar de mantener todas las otras cosas que había que hacer, tanto en oncología, cirugía, bueno, nuestra actividad en trasplante o en nefrología, con el mantenimiento de las unidades de diálisis. Entonces, sí, en todo eso se sostuvo. Yo no lo había pensado, ¿cierto? El mantenimiento, porque las personas que necesitan una diálisis no podían. No puede, no, exactamente. O sea, cuántas cosas que a veces uno no piensa y que realmente pasaron y que, bueno, eran muy graves y se pudieron seguir, o sea, gracias a profesionales muy capacitados realmente. O sea, sí, y lo interesante, uno siempre lo habla con alumnos, tanto de grado como posgrado, es esto de que uno siempre está aprendiendo. Y esta condición de tener que siempre investigar más, bueno, esto siempre es un aliciente y la verdad que mismo nosotros en nuestro rol de profesionales o docentes hemos aprendido muchísimo en esta época. No, seguro, esta pandemia, o sea, sacudió y fue un enorme aprendizaje, claramente. Doctor, lo llevo a otro tema. Ustedes ahora, dentro de muy poquito, hay un Congreso Mundial de Trasplantes, pero cuéntelo usted. O sea, sí, ¿quiénes van a participar? ¿Dónde se hace todo? Bueno, muchas gracias. Sí, es un hecho relevante porque es la primera vez en más de 50 años de historia de la organización internacional, la Sociedad Internacional de Trasplantes, que en la región, o sea, en Latinoamérica, va a tener lugar este congreso. Así que, bueno, esto es muy importante para toda nuestra... Claramente. Presencial. Claramente a pesar de que llevamos ya 4 años trabajando en este objetivo que va a cumplirse ahora a mediados de septiembre, entre el 10 y el 14 de septiembre, va a tener lugar aquí en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires en estas fechas que mencionaba. Y bueno, hoy vamos a contar con personalidades del mundo, de todo lo que tiene que ver con la procuración, el trasplante de todo el mundo. Y a su vez, también con algunas particularidades, como por ejemplo, es la primera ocasión en que se convocan estudiantes de grado de distintas partes del mundo para participar activamente de este congreso. Ay, qué interesante. Muy interesante. De los últimos años de la carrera, residentes. Son alumnos de medicina de grado. Por lo generalmente se ha optado por los de los últimos años, a quienes se los ha invitado para participar de actividades. ¿Cómo se tienen que inscribir? O sea, a ver, yo veo, mi mamá ve el programa y me dice, ¿estás estudiando medicina? Anótate, ¿cómo bueno, se hace? Eso lamentablemente ya culminó hace muy poquito. Hace muy poquito culminó el proceso de selección. Pero bueno, se hacían invitaciones y como los alumnos van a participar en actividades que tienen que ver con cómo ellos ven, cómo se ven y cómo ven la actividad de trasplantes a futuro, la educación de los médicos y a su vez aspectos que tienen que ver con cultura y religión. Así que son temas que los involucran mucho, tanto ellos en su etapa formativa como aspectos que tienen que ver con
la sociedad e información hacia la sociedad. La parte ética del trasplante también. O sea, absolutamente. Hay mucho. La verdad que a mí me llena de orgullo que se haga, acá en nuestro país, y después esto es en septiembre, después me va a venir a contar, qué novedades, porque debe ser sumamente enriquecedor ese congreso. ¿Cuántos médicos aproximadamente van a participar? Y se estima que más o menos entre 2.500 a 3.000 personas tal vez estén presentes, más allá de aquellas que puedan participar en forma a distancia, pero seguramente habrá ese número de... Mucha gente. Suele ser un congreso que convoca a mucha gente. Mucha gente y muy enriquecedor. O sea, hay un tema que... El trasplante, bueno, últimamente ha estado en todos los medios. Sí, bueno, sí, han ocurrido cosas muy llamativas y obviamente para los especialistas vivimos un poco esas expectativas, pero sí que sabemos que tuvieron mucha repercusión en el público. Doctor, lo tengo que despedir, un gusto enorme haberlo tenido en el programa, espero que vuelva. Ha sido un gusto, me he sentido muy cómodo, así que sí, será un placer. Sí, un gustazo. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos. Universidad de Concepción del Uruguay. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral.